Les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la bendición del Padre Eterno sea con todos los que a bien se disponen para escuchar y aprender de la palabra. Tenemos un tema titulado El último viaje. Estaremos leyendo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Lo hacemos con la bendición de nuestro Señor. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre bueno, te agradecemos la porción de tu palabra que hemos leído. Señor, reconocemos que tu palabra es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Ella penetra nuestras almas, discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Rogamos que en esta enseñanza tu palabra nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Rogamos también que tu Espíritu Santo nos dirija. Amén. El escritor del libro de Timoteo, que es Pablo, está anunciándole a Timoteo que el tiempo de su partida ya está cercano. Son pocos los días de vida que le quedan, pero logra escribir esta carta y antes de su partida, Pablo quiere decirle a Timoteo algunas cosas. Entre otras, le dice: predica la palabra, insta a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda autoridad y con toda doctrina. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Y en medio de todas estas instrucciones le dice: porque yo ya he terminado lo que tenía que hacer. Porque mi trabajo en el Señor ha llegado a su fin y el tiempo de mi partida está cercano. Yo estoy listo para ser sacrificado. Estoy listo para partir con Cristo. Imagino que Timoteo, cuando está leyendo esta carta, las lágrimas están corriendo y Timoteo se estará llenando de profundo dolor, profunda tristeza, porque su maestro, su mentor, la persona que le ha formado, la persona que él ve como un padre espiritual y tal vez la figura de un padre humano, le está diciendo: ya voy a partir de este mundo, ya mis días se están terminando en la tierra. Y quiero decirte, Timoteo, yo peleé la buena batalla, acabé la carrera, llegué a la meta. Y sobre todas las cosas, durante la batalla, durante la carrera, guardé la fe. No aparté en ningún momento mi fe en Dios, mi fe en Jesucristo. Recuerda esto, Timoteo. Tú todavía estás peleando la batalla, todavía estás en la carrera. No abandones la fe, Timoteo. Persiste, sigue guardando la fe. Y entonces Pablo le dice unas palabras que en Timoteo quedan marcadas y grabadas en su corazón. Debo pelear también la buena batalla. Debo también terminar la carrera. No puedo quedarme a mitad de camino. Debo llegar a la meta. Pero sobre todas las cosas, durante esto, debo guardar la fe. Y Pablo dice: a mí me está guardada una corona de justicia. Y hay una corona de justicia para ti también, Timoteo. Y hay una corona de justicia para ti que me escuchas. Si tú peleas la buena batalla, si yo peleo la buena batalla, si nosotros seguimos en la carrera, no nos apartemos de la carrera. La carrera es el Evangelio de Cristo, es el camino de salvación y no podemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Porque si nosotros seguimos peleando la buena batalla día a día, porque esta es una batalla
que no se pelea cada 3 meses, cada 6 meses, ni cada 2 años. Es a diario que nosotros tenemos que persistir en vencer el mundo, vencer el pecado y caminar, avanzar. Porque cuando Pablo dice he acabado la carrera, quiere decir que comenzó en un lugar y terminó en otro. Y nosotros comenzamos hace unos años atrás en Cristo, hace unos días, hace unos meses, pero debemos seguir avanzando. Porque hasta que no lleguemos a la meta, no habremos terminado la carrera. Y cuando Pablo le dice estas palabras a Timoteo, ya el tiempo de su partida es muy corto, está muy cercano. Antes que Pablo escriba esta carta, yo imagino que Pablo realizó un viaje, su último viaje. Y es cuando Pablo apeló a César y dice la Biblia que fue enviado a Roma, capítulo 27 del libro de los Hechos, donde también estaremos enfocando nuestra enseñanza. Cuando Pablo comienza ese viaje hacia Roma, con la tripulación, con todas las personas que van en la nave, dice la Biblia que los vientos eran contrarios, capítulo 27 del libro de Hechos, del versículo 4. Y en estos vientos contrarios, la nave se está desplazando, pero muy lentamente. Y es así que en medio de esto, logran con mucha dificultad llegar a un lugar en Creta llamado Buenos Puertos. Aquí es donde Dios también va a traer una administración para Pablo y las personas que van con él en la nave. Pero cuando ellos están en ese lugar, que el viaje ha sido con dificultad, el Señor le dice a Pablo, le ministra, si siguen avanzando, el viaje va a ser con perjuicio, con pérdida de la nave, pérdida del cargamento y aún de sus vidas. Y estas palabras Pablo se las dice al centurión que le lleva, al capitán y al dueño de la nave, para que ellos tomen la previsión. Y es aquí donde vemos que normalmente las personas, cuando están en el mundo y uno les ministra una palabra de parte de Dios, normalmente no van a tomar en cuenta estas palabras. Dice la Biblia que el centurión hizo más caso a lo que decía el capitán y el dueño de la nave, y no a las palabras que le dijo Pablo. Y decidieron salir de aquel lugar llamado Buenos Puertos, aun cuando ya Dios les había advertido que venía dificultad y venía perjuicio, venía pérdida de la nave, del cargamento y aún de sus vidas. No tomaron en cuenta esto. Y es por eso que nosotros notamos que cuando le hablamos a alguna persona en el mundo y le estamos diciendo, mira, la salvación y la vida eterna están en juego en tu vida, tienes que detenerte y tomar una decisión, porque cuando partamos de este mundo vamos a una eternidad y tratamos de explicarle estas cosas espirituales y le llamamos al arrepentimiento. Le decimos, necesitas arrepentirte, necesitas tener fe en Dios, necesitas también que el Señor sea tu Salvador. Cuando recibas a Jesucristo, Él será tu Señor y tu Salvador, y tratamos de explicarles de 1000 maneras que ellos necesitan salvación y vida eterna. Pero viene otra persona y le dice, no, pero es que tú no tienes que ser evangélico, tú no tienes que ser cristiano, tú no tienes que estar leyendo la Biblia, no tienes que ir a la iglesia. Yo estoy bien con Dios y yo no hago las cosas que hacen los cristianos. Y entonces esas personas terminan haciéndole caso a aquellos que dicen, sigue llevando tu vida, que igual vas a estar bien con Dios. Pero no es como nosotros queremos llevar la vida, que vamos a llegar al cielo. Es como Dios quiere que llevemos la vida, que va a permitir que nosotros podamos estar con Dios por la eternidad. Y solo lo podemos hacer a través de un medio, a través de una persona. Dice la palabra, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo Jesucristo.
Dice también, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el mismo Jesucristo en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Las personas, cuando le decimos todas estas cosas, muchas veces hacen lo que hicieron el centurión, el capitán de la nave y el dueño. No toman en cuenta, sino que dicen, nosotros queremos seguir con la vida que llevamos. Pablo, cuando está en aquel lugar, tal vez ya había escrito estas palabras que escribió a Filipenses. En Filipenses capítulo 1, versículo 21, él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otra oportunidad, Pablo dice, estoy en un entredicho. Ir al cielo y estar con Dios considero que es lo mejor, pero estar aquí en la tierra, ministrándole, enseñándole a ustedes que están comenzando en el camino de la vida, veo que es más necesario y no sé qué escoger. Él desde un principio reconocía estar con Dios en el cielo es lo mejor, pero estar trabajando en la obra del Señor aquí en la tierra es necesario. Entonces nosotros que estamos ya formados en el Evangelio, debemos reconocer, es necesario ministrarle a las personas, es necesario enseñarles, es necesario también formarlos en el camino de la vida, porque llegará un tiempo en que Dios no necesitará de nosotros, sino que se habrá provisto de otra persona para que continúe la labor, así como pasó con Pablo. Pablo fue útil y necesario un tiempo, pero cuando le escribe a Timoteo estas palabras donde dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, ya Pablo ha culminado su labor con las diferentes iglesias que formó y con toda esa gran cantidad de personas que ganó para Jesucristo. Y ya Dios se ha provisto de otra persona que va a continuar el ministerio de Pablo. Porque de una u otra forma nosotros pasaremos y Dios ya tendrá otras personas más para que continúen haciendo la labor del Evangelio. Pablo también en Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y son palabras que debemos atesorar, guardar en nuestro corazón, porque en algún momento de nuestra vida vamos a hacer uso de ella. El escritor de Eclesiastés, Salomón, dijo, hay un hecho que sucede a todos los hombres, al justo y al no justo, al bueno y al malo, al limpio y al no limpio, al que peca y al que no peca, al que jura y al que teme el juramento. Él dice, para todos es inevitable la muerte. Al que se porta bien y al que se porta mal, la muerte les va a alcanzar a los dos. Pero dice también la palabra que está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. La muerte no es el problema es lo que viene después de la muerte, porque la muerte física nos lleva a la eternidad, y en la eternidad dice, para todos los seres humanos viene un juicio, y hay un juicio de salvación y hay un juicio de condenación, y nosotros estamos llamados de parte de Dios acá en la tierra a escoger qué juicio queremos tener en el cielo, porque para los que están en Cristo y están siguiendo el camino del Evangelio y están caminando con Cristo, dijo Pablo también, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada quien dé cuenta de sí, de lo que hizo mientras estaba en la tierra. Entonces Pablo dice, sí, viene un juicio para todos nosotros también, los que estamos en Cristo, pero para los que no están en Cristo, también viene un juicio.
Y dice la palabra que los libros serán abiertos y las personas serán juzgadas por las cosas que están escritas en los libros. Todo lo que hicimos mientras estuvimos aquí en la tierra, pero uno es el juicio de los justos y otro es el juicio de los injustos. El juicio de los pecadores, de los que no reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, es un juicio de condenación y de muerte eterna, separados de Dios a un lugar de tormento. Ese es el juicio para aquellos que no quieren recibir a Jesucristo. Y el juicio para los que están en Cristo es un juicio de salvación, pero que también Dios nos va a pedir cuenta por todo lo que hicimos aquí en la tierra, desde el día que llegamos y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Después que Pablo les ha amonestado acerca del viaje, ellos dicen: vamos a partir de este lugar, Buenos Puertos. Y sopla un viento que viene del sur. Y ellos dicen: bueno, este viento parece que es la señal de que debemos salir de este lugar. Vámonos. Y así comienzan el viaje. Salen de ese lugar y cuando comienza la navegación, sopló contra la nave un viento huracanado, donde ellos perdieron el control de la nave y tuvieron que dejarse llevar por ese viento. El que estaba al frente del timón de la nave tuvo que soltar el timón y se abandonaron porque perdieron el control de la nave. Pablo les había dicho: quedémonos acá, pero ellos dijeron: este viento es la señal. Muchas personas tienen un buen empleo y el lugar donde están está lleno muchas veces de dificultades, pero el empleo es bueno y de una u otra forma están bien en ese lugar. Cuando ellos estaban en Creta, ahí en Buenos Puertos, dijeron también: este lugar es incómodo para invernar. Y muchas personas dicen: yo quiero salir de este empleo porque aquí me siento mal, aquí a veces me obligan a trabajar 1 hora más, 2 horas más, y tienen mil excusas por la incomodidad que viven en el lugar donde están. Entonces, cuando sopla un viento del sur, que parece que ellos tienen lo que desean, salen de ese lugar. Y muchos salen a otro lugar en busca de otro empleo, donde no le ofrecen la misma estabilidad que tenían en el empleo anterior. Y ellos, aún así, aceptan aquello. Y después, más adelante, se dan cuenta que terminan echándolos de ese lugar donde se fueron. ¿Por qué sucede estas cosas? Porque no escuchan la palabra que viene de allá arriba. Esta gente no escucharon la palabra que Dios le dio a través de Pablo, y un viento huracanado dio contra la nave y perdieron el control. A veces salimos de un lugar incómodo, pero no consultamos a Dios, y debemos acostumbrarnos como cristianos que en cada decisión importante que vamos a tomar en nuestras vidas, es necesario consultar a Dios. Es necesario que a veces tengamos que sacrificar una noche en oración. Jesucristo, antes de escoger a sus apóstoles, pasó la noche orando. Y podemos decir: en verdad Jesús tenía la necesidad de pasar la noche orando para ir a escoger los discípulos. Siendo Dios, no, pero siendo hombre, sí. Y como hombre nos está enseñando cuál es el comportamiento que nosotros debemos tener. Entonces, antes de tomar una decisión de salir de un lugar a otro, deberíamos pasar un buen rato ahí en oración, si es posible la noche. Tal vez deberíamos también decir: Señor, no quiero moverme hasta que tú no hables. Si tú me hablas, me moveré. Pero si no hablas, aquí estaré esperando tu voz. Porque Dios va a hablar. Dios siempre va a hablar. Solo que nosotros no sabemos escuchar. Dice la palabra que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas
a los padres por los profetas y ahora en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Hebreos capítulo 1. Entonces Dios siempre va a hablar de muchas maneras, de muchas formas. Solo que nosotros tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos porque cuando estamos consultando a Dios va a venir una respuesta, va a venir una palabra. Y a veces por distraídos no escuchamos la respuesta. Y terminamos equivocándonos, terminamos, como dicen algunos, metiendo la pata. Entonces la palabra dice que para todos los hombres está establecido que mueran una vez, pero después el juicio. Puede ser que en algún momento se presente en nuestras vidas Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Dice la palabra, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino el profeta Isaías y le dijo, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Es importante entender la palabra. Cuando Isaías le dice, ordena tu casa, dice la Biblia que Ezequías había sido un buen rey, se había portado bien. Y entre los reyes que habían estado antes que él resaltó como uno que se portó muy bien delante de Dios con sus obras. Pero Dios le envía a decir que ordene la casa. O sea, había algo todavía en el corazón de Ezequías, había muchas cosas que necesitaba ordenar para partir de este mundo. Y Dios nos recuerda a nosotros hoy cómo está nuestra casa. ¿Está ordenada o está desordenada? Y somos nosotros los que conocemos nuestro corazón, aparte de Dios. Porque Dios ya lo conoce y cuando Dios envía esa palabra, ordena tu casa, es porque hay algo que no está bien. Pero puede ser también que Juan 11:4 ha llegado a nuestras vidas. Dice la Biblia que Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Estaba hablando de la enfermedad que tenía Lázaro. Y Jesús dijo, esto no es para muerte, aquí se va a glorificar Dios. Entonces vemos las dos opciones, una enfermedad para que se manifieste la gloria de Dios y Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas, o una enfermedad que llega para decirnos que la eternidad se acerca, que vamos a partir de este mundo a estar en la eternidad. Nosotros debemos estar prestos, listos, dispuestos para que cuando se presente y llegue el momento de partir de este mundo, decir, Señor, voy contigo. Estoy listo, como dijo Pablo. Pero ¿cuándo reconoceremos que estamos listos? Cuando nosotros hayamos cumplido la obra que Dios nos ha encomendado. Dios le dijo a Pablo, es necesario que tú le prediques a muchas personas. Tú que persigues a la iglesia cuando él se convirtió, cuando Pablo recibió al Señor, que era Saulo, le dijo, tú vas a ir a predicarle a muchas personas. Y Pablo evangelizó grandes extensiones de tierra, muchas ciudades, muchos pueblos. Inclusive Pablo terminó evangelizando en Roma. Y cuando él llegó a Roma, el ministerio de Pablo había llegado primero a Roma. ¿Por qué? Porque personas que él había ganado con anterioridad vivían en Roma o tenían familia en Roma. Y es así que cuando él llega a Roma, ya lo que él venía predicando y anunciando acerca de Jesucristo también estaba en Roma. Solo que él fue a confirmar la palabra en Roma, porque Dios le dijo, es necesario que también testifiques allá, es necesario que también prediques allá. ¿Cómo sabremos que estamos listos para partir? Porque hemos cumplido el ministerio, hemos cumplido la labor. Y algunos me dirán, hermano, pero yo no tengo ningún ministerio en Cristo. ¿Será que ya estoy listo? Hermano, yo les puedo decir
que todos tenemos una función, una labor, algo que hacer en el Señor. Y necesariamente no es evangelizar el mundo entero. Tal vez la única labor que Dios tiene para algunos de nosotros es ganar una sola alma para Cristo. Había un predicador que estuvo evangelizando en un lugar allá en Estados Unidos y pasaban los días y nadie se convertía. Y era una campaña que hizo. Cuando ya iba a terminar la campaña, bajó un solo hombre, pasó al frente y recibió a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Después, este predicador se marchó. Este predicador volvió a una congregación y no ganó más almas. Pero esta alma que él ganó, esta sola alma que ganó, se convirtió en un gran predicador. Y este gran predicador llegó a ganar no miles, sino cientos de miles de personas para Jesucristo. Entonces, no nos desanimemos si pensamos, bueno, pero ¿será que una sola? Me gané una sola. O estoy tratando de ganar una. Tal vez es una sola. Tal vez nuestra labor en Cristo es que a través de nuestro testimonio alguien llegue al Señor también. Y alguien verá y, oye, pero yo conozco a fulano que ya tiene 10 años en el Evangelio, tiene 15, tiene 20, tiene 30, tiene 50. Y nunca ha querido abandonar a Cristo. Y algo de nuestro testimonio afecta a aquella persona y aquella persona dice, pues yo quiero ser como fulano, ya tengo 40 años conociéndolo y es cristiano y me parece una persona ejemplar. Voy a buscar ese Cristo que predica a esa persona. Entonces hasta con nuestro testimonio podemos ganar un alma para Cristo. No nos desanimemos. Dios hará grandes cosas a través de nosotros. Les decía, puede ser que Segunda de Reyes llegue a nuestras vidas, capítulo 20, versículo 1, o Juan 11, 4. O sea, llega una enfermedad de muerte o una enfermedad para que se manifieste la gloria de Dios. Pero debemos aprender hoy y estar seguros de que la enfermedad va a llegar con esas dos opciones. Y nosotros no debemos tener miedo, porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Estaremos con el Señor. Gloria a Dios por esto. Imaginemos por un momento que la nave es el cuerpo físico y el dueño de la nave es nuestra alma. Y el capitán de la nave debería ser Cristo. Estoy hablando para los que estamos en el Evangelio, que imaginemos así, que está esta nave, es decir, nuestro cuerpo es la nave, el dueño de la nave, nuestra alma, y el capitán es Cristo. Pablo les dice, el Señor ha dicho que va a haber pérdida de la nave, pérdida del cargamento y aún la pérdida de nuestras personas. Usted y yo somos una persona físicamente tal cual nos vemos, pero espiritualmente usted y yo somos una persona, o sea, nuestra alma es una persona. Su alma es una persona y esa persona es espiritual y esa persona no morirá jamás. Nuestra alma es eterna. Recuerde, Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y una de las cualidades de Dios es que Dios es eterno. Y cuando creó al hombre, hizo algo en él que también es eterno. Nuestra alma. Nos dio espíritu de vida, pero tenemos un alma que es eterna. Y tenemos un cuerpo físico que va a morir. Tomemos eso muy en cuenta. Se acercaba el invierno
Y es esta la razón por la cual ellos deciden salir de buenos puertos, porque es incómodo. Y le decía, salimos a veces de un buen empleo para ir a uno peor. Salimos de una situación incómoda, pero estable, para ir a una situación donde no sabemos qué viene para nosotros. Cuando se presenta en la vida de alguna persona una enfermedad terminal, de muerte, un cáncer o alguna enfermedad parecida, o la que está de moda ahorita, el COVID, en ese momento nos detenemos. En ese momento hay que escuchar las palabras de Pablo. Pablo dijo, bueno, hay que quedarse aquí. Por eso han pasado 3 meses, poquito más, desde que comenzó la cuarentena, y todavía nosotros estamos pasando el invierno, la cuarentena. Todavía la humanidad está en el invierno y ya han pasado más de 3 meses. Pero Pablo dijo, si nos quedamos aquí, aunque es incómodo, aunque no podemos trabajar, aunque no podemos tener todas las cosas de las cuales nosotros disfrutábamos cuando estábamos haciendo, estamos un poquito más seguros. Hoy quiero decir una palabra que la he compartido con otros hermanos en predicación, y es que nuestro mejor seguro se llama Jesucristo. Que la mayor confianza que nosotros tenemos que tener, la debemos tener en Jesucristo. La ciencia médica y los organismos gubernamentales nos han dicho que debemos cumplir una gran serie de medidas para que a nosotros no nos vaya a afectar el COVID. Pero ya conozco muchos casos de personas que no solo cumplen todas las medidas que dicen los medios, sino que cumplen otras más. Y ellos, esto que dicen los medios, lo cumplen pero al doble. Es decir, se protegen muchísimo más y se han enfermado de COVID. Familias enteras que eso desde que salían a la casa salían fumigándose, porque yo digo, más que rociarse, era fumigándose a cada rato, y todos se enfermaron de COVID. Se fumigaban saliendo, se fumigaban entrando, se lavaban las manos, se llenaban de alcohol. He visto personas ya en la calle que tienen las manos quemadas por el alcohol. Ellos piensan que se están protegiendo, pero debemos pensar, quien nos guarda, quien nos protege es Dios. Si Jehová nos guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Cumplimos las normas que nos dicen, hay que usar tapabocas, está bien, pero debemos pensar siempre, quien nos protege, nos libra del COVID y nos libra de cualquier enfermedad, es Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios nos guarda, porque Dios nos libra, nos protege. Y salgamos siempre de nuestra casa confiando que Dios nos guarda, que Dios nos libra, que Dios nos protege. No salga, por favor, confiando que ese tapaboca, con 2 tapabocas que usted se pone, no le va a pegar el COVID, porque si usted sale con esa confianza, posiblemente va a regresar contagiado, porque depositó la confianza en algo material. Con esto no quiero decir que salga sin su tapaboca, porque por ejemplo acá en Ecuador multan a las personas que no cargan el tapaboca, son $100. Y donde usted me escucha, pues no sé cuánto será la multa. Evitemos la multa, cumplamos las leyes, porque la palabra dice que nosotros debemos sujetarnos a las autoridades y cumplir las normas establecidas. Cumplamos. Pero cuando usted esté cumpliendo las normas, no tenga una falsa sensación de protección creyendo que eso es lo que le guarda. Crea que Dios le guarda, porque somos sus hijos. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Así dice el Señor en el Salmo 91 también. Entonces, confiemos en el Señor, confiemos en la palabra del Señor, depositemos toda nuestra fe en Dios y salgamos siempre confiando que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, apartando el COVID, apartando la maldad de los hombres y despejando el camino para nosotros, guardándonos, librándonos. Porque Dios está siempre obrando. En este viaje de Pablo, en ningún momento
Se escucha en la narración o se lee que Dios hizo tal o cual cosa, pero Dios estuvo ahí de una forma silenciosa. Dios los cuidó, Dios los guardó, Dios los protegió. Y dice la palabra que después que ese viento huracanado había soplado contra la nave y que ellos se dejaron llevar, vino otro viento más fuerte que dio contra la nave y quedaron a la deriva. No podían sostener el timón de la nave, tuvieron que abandonarse por completo. Por eso vemos que cuando llegan estas enfermedades terminales a nuestra vida, un cáncer o el COVID, que para muchos es terminal, pero no es terminal, por favor, no dejemos de ver las estadísticas. De cada 100 personas que se contagian, solo 4 o menos mueren. Y un porcentaje muy pequeño tiene síntomas fuertes del COVID. Y un porcentaje muy grande, más del 70%, son asintomáticos. ¿Por qué usted y yo, que estamos en Cristo, no podemos pensar que si Dios permite que esa enfermedad nos toque, seamos asintomáticos o con síntomas leves? ¿Por qué necesariamente tenemos que pensar que tenemos que ser aquellos que le dan los síntomas más fuertes, que tienen que entubarlo, que tienen que meterle oxígeno? Y si ese fuese el caso, recordemos, la enfermedad llega para decirnos vamos a la eternidad, o para decirnos Dios se quiere glorificar. Y en las dos opciones Dios se glorifica, porque si vamos a la eternidad, pues Él dice: aquí traje a mi hija, aquí traje a mi hijo y estará conmigo. Y si Dios nos sana, glorifica a su Hijo y nos permite vivir una experiencia más donde la mano de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Cuando viene esta segunda tormenta, también se presenta otra situación distinta, una oscuridad en el mar, donde pasan los días y no hay sol ni hay luna. En ese lugar específico donde está la nave, el sol no puede, sus rayos, penetrar en esa oscuridad. Imaginemos una nube negra muy fuerte allá en el cielo, no sé, pero una oscuridad que tanto de día como de noche no se ve nada, y pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días en esta situación. Y aparte de la oscuridad, también el viento fuerte, una tormenta fuerte golpeando la nave. Cuando están sucediendo todas estas cosas, las personas que van en la nave dicen: aquí tenemos que comenzar a tirar, a arrojar de la nave todo el peso que puede hacer que esta nave se hunda. Y es así que comienza a arrojar, dice la palabra, los aparejos, si los palos, las velas, las cajas y todas aquellas cosas que estaban tal vez sobrecargando la nave, que la llevaban, pero que ellos dicen: bueno, tiremos esto y tiremos esto. Y se están despojando, se están sacando de la nave todas aquellas cosas que consideran que puede aumentar el peligro de muerte para sus vidas. Entonces, aquí nosotros debemos pensar: si la enfermedad ha llegado a nuestro cuerpo, nosotros, ¿qué tenemos en esta nave que también necesitamos arrojar? Porque puede ser que la nave se hunda por una sobrecarga que tenemos. Y el Señor, a través de Isaías, le dice a Ezequías: ordena tu casa. Entonces, cuando viene este momento difícil a nuestras vidas, cuando se presenta la enfermedad y nos dicen que es terminal, nosotros ahí comenzamos a decirle: Señor, te necesito, y estamos orando. Pero entonces el Espíritu Santo viene y nos redarguye, porque nos hemos vuelto más sensibles. Porque a veces el Señor permite que nos toque la enfermedad para que la sensibilidad a su Espíritu pueda estar en nosotros. Entonces, cuando somos más sensibles, recibimos el trato, y en medio de esa sensibilidad el Espíritu Santo nos dice: no has perdonado a tus padres, no has perdonado a aquella persona que te hizo daño, no has perdonado a aquel otro. Y ahí también nosotros decimos: Señor, necesito arrojar esto de mi vida. Pero también el Espíritu Santo nos dice: necesitas pedirle perdón a aquella persona, necesitas pedirle perdón a aquel otro.
Y es la forma en la cual nosotros podemos ordenar nuestras vidas. Jesús lo dijo: si no perdonan a los hombres sus pecados, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará a vosotros vuestros pecados. A veces es necesario que, estando en Cristo, muchas personas tengan que hacer un viaje de dificultades, así como pasó este viaje de Pablo, un viaje de peligro, donde la persona comienza a reflexionar y dice: Señor, necesito hablar con esta persona. Y le dice a los familiares: llámame a fulana, llámame a fulano, dile a aquel que venga. Y quiero hablar con esa persona sola. ¿Para qué? Para pedir perdón, para perdonar también, para arrojar de nuestra vida aquellas cosas que han pasado 5 años, 10 años, 15 años en el Evangelio y todavía las cargamos. Porque Jesús dice en la oración: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, enseñándonos a orar. Y es la mejor forma en que nosotros podemos liberar nuestra nave. Después de estos días de oscuridad, la palabra también dice que llega un momento, cuando van en el día número 14, que Pablo les dice: el Señor ha estado conmigo y me ha dado una palabra: ninguno de ustedes perecerá. Solamente se va a perder la nave y la carga, pero sus vidas van a ser preservadas. Y motivados por esta palabra, ellos tiran la sonda para medir la profundidad del agua y consiguen que hay 20 brazas, dice la Biblia. Y después lanzan la sonda una segunda vez y hay 15 brazas. Y un poquito más adelante dice: no, soltemos el ancla, no sea que aquí en medio de esta oscuridad golpeemos alguna roca y esta nave se hunda y perezcamos en medio de la oscuridad. Entonces lanzaron las 4 anclas y detuvieron la nave cerca de esa isla que se llama Malta. Y Pablo les anima en la mañana y le dice: ya ustedes tienen 14 días de ayuno, pero el Señor ha dicho que ninguno va a morir. Así que les invito, vamos a comer. Y Pablo oró, dio gracias, comenzó a comer y ellos comieron también y se llenaron de fe. Qué importante cuando en medio de la dificultad hay un hombre de fe que nos anima a seguir adelante. Hay una palabra de fe que nos anima y nos da fuerza para que nosotros podamos reaccionar y ver las cosas desde otro punto de vista. Siempre Dios va a traer una palabra en medio de tu dificultad, en medio del mar de los problemas, en medio de la situación que se presente. Dios traerá siempre una palabra de vida para lograr que nosotros levantemos el ánimo y para que podamos llegar a la orilla. Después que amanece, ellos vieron la ensenada y vieron la isla y dijeron: bueno, vayamos a aquel lugar. Cortaron las anclas para que el barco se dirigiese a la orilla, y en ese transitar hacia la orilla, el barco encalló en una parte y quedó entre 2 aguas. Quedando ahí, justamente las aguas golpeaban un lado y golpeaban otro lado de la nave, la parte de atrás en la popa, y dice que la popa se abrió. Esta parte quiero que por favor presten atención. Llegará un momento en nuestras vidas que nosotros estaremos entre 2 aguas. Estas 2 aguas se llaman la vida y la muerte, y cada una de ellas reclama una parte de nosotros para sí. La vida reclamará nuestra alma, porque nuestra alma es eterna, y la muerte reclamará el cuerpo. La vida llevará el alma donde usted escogió que vaya, y la muerte llevará el cuerpo a la tierra, al polvo. Dice la palabra que somos polvo y al polvo volveremos. Así le dijo Dios a Adán, al cuerpo físico, pero el alma irá al lugar que usted escoja. Dios nos hizo agentes morales, libres, responsables de nuestros actos, pero también responsables de nuestra alma. Hoy Dios quiere que entendamos que somos responsables del destino que tiene nuestra alma. El alma irá a Dios o el alma irá al infierno, pero Dios no dirá a dónde va a ir el alma sin que usted escoja. Si usted escoge ir al cielo, Dios dirá: venid a mí, bendito de mi Padre. Y si usted escoge ir al infierno, Dios dirá: apartaos de mí,
hacedores de maldad. Porque Jesús dijo: yo soy el camino y yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y sabemos esa palabra. Pero Dios de tal manera amó al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor quiere que usted crea en Jesucristo, que reciba a Jesucristo como su Salvador, pero que siga a Jesucristo en el camino de la vida, como dijo Pablo. Pablo dijo: yo acabé la carrera. Desde que recibí a Jesucristo hasta el día que voy a la muerte, he estado en Cristo, no me he apartado de Cristo y he guardado mi fe en Cristo. Eso quiere el Señor para todos nosotros. ¿Para qué? En el momento que se presenten las dos aguas, la vida y la muerte, para reclamar la parte de nosotros, la vida lleve nuestra alma a Dios. La muerte llevará este cuerpo a la tierra, al polvo. Pero tenemos que decidir. Hoy quiero decirte, a ti que me escuchas, que me ves, tú eres responsable del destino de tu alma. Porque el Señor dice que puso en tus manos la vida y la muerte. Y te dice: escoge la vida. Pero cuando te dice que escoges la vida, tienes que escoger a Jesucristo como tu Señor y Salvador para tener salvación y vida eterna. Seguir en Él. Seguir a Jesucristo hasta el final de tus días. Tenemos que ser fiel hasta el final. El Señor dice en Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hasta ahí nada más nos pide Dios que seamos fieles. Hasta la muerte. Hasta que se presente la vida y la muerte a reclamar. Y el Señor dice: si tú eres fiel hasta ahí, yo te llevaré al reino de los cielos. Eso quiere Dios para todos nosotros. Cuando estemos entre las dos aguas, que ya nosotros hayamos tomado la decisión de escoger la vida eterna a través de Jesucristo. No busquemos otro camino, porque no lo conseguiremos. Solamente Jesucristo nos llevará al cielo. Solamente Jesucristo nos da salvación y nos da vida eterna. Y hoy te animo. Pablo realizó este último viaje, porque después de esto Pablo llegó a Roma. Dice que llegaron primero a esa isla llamada Malta. Ahí pasaron el invierno, 3 meses. Ahí Dios también se glorificó a través de Pablo. Pero después que salieron de esta isla de Malta, fueron a Roma. Recordemos, todo comenzó cuando es enviado a Roma, y cuando llegó a Roma, este fue el último viaje de la vida de Pablo. Después que está en Roma, duró 2 años alquilado en una casa, y después pasó lo que dice Segunda de Timoteo, donde estuvimos leyendo: el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sucedió que Pablo fue también sacrificado, pero Pablo cumplió el ministerio y cumplió la labor que Dios le había encomendado. Quiera Dios que usted y yo podamos cumplir y decir como Pablo: terminé la obra que Dios me dio, y partir con gozo, estando seguro que nos está guardada una corona de justicia. Oremos. Padre bueno, te agradecemos por la enseñanza que hemos tenido. Bendice, oh Dios, nuestras vidas y ayúdanos a comprender el misterio de la salvación, de la vida, de la muerte, el misterio de la eternidad, Señor. Porque a veces escuchamos estas cosas, Señor, y entran por un lado del oído, salen por el otro. Pero si tu Espíritu Santo vivifica esta palabra, ella cobrará vida en nosotros y comprenderemos lo que quieres ministrarnos. Gracias, buen Dios. Amén.